Dicen que los animales no pueden amar. Dicen que no pueden perdonar. De pie en aquella estación de guardabosques abandonada, con un arma apuntando al lobo que me salvó la vida, aprendí que se equivocan. Me llamo Sarah Morrison. Hace 6 días morí en un accidente de coche en la autopista 89. Al menos eso es lo que todos creían. La policía encontró mi vehículo quemado, mi sangre en las rocas y huellas de lobo arrastrando algo pesado hacia el bosque. Me declararon muerta, se lo comunicaron a mi abuela y planearon mi funeral. Pero yo no estaba muerta. Estaba a 6 kilómetros de profundidad en la selva de Montana, destrozada y sangrando, protegida por un lobo tuerto al que los cazadores llamaban fantasma. Esta es la historia de cómo la muerte trajo vida, cómo el odio aprendió a amar y cómo una criatura a la que querían matar se convirtió en el único padre que he conocido. Para entender este momento, tenemos que retroceder 6 días. Deja un me gusta y comparte tus opiniones en los comentarios junto con la ciudad desde la que nos ves ahora. Continuemos con la historia. Me llamo Sarah Morrison y he pasado 20 años aprendiendo que no merezco ser amada. La cicatriz me enseñó eso. 3 centímetros de piel arrugada que van desde mi ceja izquierda hasta el pómulo, cortesía de un conductor que se dio a la fuga cuando yo tenía 7 años. Mi madre, Emily, decía que las cicatrices eran la prueba de que habíamos sobrevivido a algo. Los niños del colegio decían que las cicatrices eran la prueba de que era fea. Cuando cumplí 15 años y el cáncer se llevó a mi madre, dejé de discutir con ellos. Crecí en Cedar Valley, Montana, una localidad de 800 habitantes, donde todo el mundo conoce tus asuntos y nadie te deja olvidar tus tragedias. Mi padre se marchó antes de que pudiera recordar su rostro. Simplemente le dio dinero a mi madre embarazada y desapareció en una vida que era más importante que nosotros. Después de la muerte de mi madre, mi abuela Rose me crió en su pequeña casa que olía a lavanda y a fotografías antiguas. Rose tiene ahora 78 años, el pelo plateado y una fe inquebrantable. Es el tipo de mujer que ahorra $200 al mes durante 60 años y lo llama su fondo de emergencia. Trabajó como costurera toda su vida. Sus dedos están deformados por la artritis, pero aún así son lo suficientemente firmes como para hacerle el dobladillo a mis batas de segunda mano. Cuando empecé la carrera de medicina, mi sueño, el sueño de mi madre. Johns Hopkins me aceptó hace 3 meses, con una beca completa que comenzaba en 3 semanas. Iba a ser médico. Iba a ser importante. Iba a demostrar que la chica marcada por las cicatrices y procedente de ninguna parte podía llegar a ser alguien. Pero los sueños cuestan dinero. Las becas no lo cubren todo. Así que tuve 2 trabajos, dormía 4 horas por noche y acumulé una deuda de $85,000 a los 20 años. Cenaba ramen y me saltaba comidas para poder comprar los libros de texto. Sonreía a pesar del agotamiento y me decía a mí misma que valdría la pena. Nunca tenía tiempo para los amigos. Nunca tenía dinero para salir con chicos. De todos modos, nunca tuve confianza para el romance. No con chicos que miraban más allá de mi cicatriz como si no estuviera allí o la miraban fijamente como si fuera una curiosidad. Tenía 20 años y nunca me habían besado. Nunca me habían elegido. Nunca había sido la primera opción de nadie. Solo Sarah, la solitaria Sarah. Sarah la marcada. La pobre Sarah, cuya madre murió y cuyo padre no la quería. Pero tenía a Rose y tenía mi sueño. Y el 28 de agosto, conduciendo 72 kilómetros hasta el hospital, donde acababa de sufrir un derrame cerebral, tenía la esperanza de que tal vez, de alguna manera, aún pudiera convertirme en alguien digno de ser recordado. Debería haber prestado atención a la carretera. Debería haber comido ese día para no estar mareado. Debería haber cargado mi teléfono para que no se agotara la batería. Debería. En cambio, bajé la vista durante 2 segundos y toda mi vida cambió para siempre. El 28 de agosto comenzó como cualquier pesadilla disfrazada de un día normal. Mi turno en el County General Hospital comenzaba a las 6 de la mañana. 16 horas corriendo entre las habitaciones de los pacientes, buscando historiales, siguiendo a médicos que apenas recordaban mi nombre. Me dolían los pies con las zapatillas de segunda mano.
Me rugía el estómago porque había vuelto a saltarme el desayuno para ahorrarme los $7 de la gasolina. Solo tienes que aguantar hoy, me dije a mí misma. 3 semanas más hasta Johns Hopkins. 3 semanas más hasta que todo cambie. A las 2 de la tarde, mi teléfono vibró durante mi pausa para comer. En realidad no era una pausa, porque estaba reponiendo los armarios de suministros. La vecina de Rose. Mi abuela se había desmayado en su jardín. Ictus, ambulancia, estado crítico. El mundo se inclinó hacia un lado. Salí temprano de mi turno, prácticamente corriendo hacia mi viejo Honda en el aparcamiento. El coche arrancó a la tercera, quemando aceite en un acto de desesperación. Rose estaba a 72 kilómetros, en el Valley Regional, el único hospital con una unidad de accidentes cerebrovasculares. 72 kilómetros por la sinuosa autopista de la montaña, y el sol ya comenzaba a descender hacia las cimas. Debería haber estado tranquilo. Me estaba formando para ser médico. Pero no se trataba de cualquier paciente, de cualquier desconocida cuyo sufrimiento pudiera compartimentar. Se trataba de Rose, la mujer que me crió, la única familia que me quedaba, la única persona en el mundo que miraba mi cicatriz y veía belleza. El teléfono volvió a sonar cuando me incorporé a la autopista 89. El hospital. Mi mano temblaba al alcanzar el teléfono en el asiento del copiloto. Bajé la vista solo 2 segundos para leer el identificador de llamadas. Solo 2 segundos sin mirar la carretera. Solo 2 segundos para que un ciervo saltara desde la maleza. Vi un destello marrón en mi visión periférica y giré bruscamente el volante. El Honda se desvió violentamente. Mi cinturón de seguridad, el que olvidé abrochar en mi pánico, no sirvió de nada cuando el coche se estrelló contra la barrera de seguridad en Deadman's Bend. Lo llaman así por una razón. El vehículo voló por los aires durante lo que me pareció una eternidad. 15 metros de nada más que cielo y terror y el pensamiento. Así es como voy a morir. Así es como termina todo. Luego, el impacto, el chirrido del metal, el estallido del cristal, el coche dando una vuelta, 2, 3 por la cuneta. Mi cuerpo se sacudió dentro de la cabina, golpeándose contra la puerta, el volante, el techo. Algo se rompió en mis costillas. Mi cabeza chocó contra el marco de la ventana y el mundo explotó en estrellas y sangre. Salí disparado en la última vuelta. Mi cuerpo golpeó la maleza a 6 metros de donde el Honda finalmente quedó boca abajo. El motor silbaba, los líquidos se derramaban sobre la hierba seca de agosto. Intenté moverme y grité. Intenté pedir ayuda, pero solo conseguí susurrar. Mi teléfono yacía en algún lugar entre los restos, con la pantalla oscura e inservible. La sangre me corría por el ojo izquierdo desde algún lugar del cuero cabelludo. No sentía la pierna izquierda. Cada respiración era como cristales rotos en mi pecho. La tarde era muy tranquila. No había tráfico en ese tramo remoto. Quizás pasaban 10 coches al día, y ahora no había ninguno. El humo comenzó a salir del motor del Honda. Aún no era denso, pero iba aumentando. Olía a gasolina. La parte racional de mi cerebro, la parte estudiante de medicina, catalogó mis lesiones con horror distante. Traumatismo craneal, probable conmoción cerebral, múltiples fracturas de costillas, pierna izquierda rota, posiblemente compuesta, pérdida de sangre, cantidad desconocida, pronóstico sin intervención inmediata, grave. Iba a morir allí. Rose moriría pensando que la había abandonado, sin saber que yo corría hacia ella. Encontrarían mi cuerpo tarde o temprano, o lo que quedara de él después de que el coche ardiera y vinieran los animales. Otra tragedia de la que Cedar Valley susurraría. Pobre Sarah Morrison, igual que su madre, se había ido demasiado pronto. El humo se espesó. Una brasa cayó sobre mi pelo y yo estaba demasiado débil para apartarla. Entonces lo oí. Pasos, pesados, acolchados, no humanos. A través de mi visión cada vez más borrosa, vi unos ojos amarillos emergiendo de la oscuridad del bosque. Un gran lobo depredador. Me había equivocado. No iba a morir quemada. Iba a ser devorada viva.
El lobo emergió de entre los árboles como un fantasma materializándose desde las sombras. Enorme, fácilmente 40 kilos de músculos y pelaje del color de las nubes de tormenta, con extrañas manchas blancas esparcidas por sus hombros. Pero fue su rostro lo que me dejó paralizada. Más allá de mis heridas, más allá de mi miedo, solo tenía un ojo. La cuenca izquierda estaba cubierta de cicatrices. Una herida curada que hablaba de violencia, de supervivencia. El ojo que le quedaba, dorado e intenso, se fijó en mí con una inteligencia que parecía casi humana. Quería gritar, pero no podía respirar. Quería correr, pero no podía mover mi pierna destrozada. Así que me quedé allí tumbado entre la maleza, sangrando y destrozado, viendo cómo se acercaba mi muerte sobre cuatro patas. El lobo se detuvo a 3 metros de distancia, levantó la nariz y olfateó el aire, la sangre, el miedo, la gasolina. Su oreja se movió hacia el onda humeante y luego volvió a mí. Dio otro paso hacia mí y yo gemí, un sonido lastimero incluso para mis propios oídos. Se detuvo, inclinó la cabeza y me estudió con ese único ojo dorado. Algo brilló en su rostro marcado por cicatrices, una emoción que no supe identificar. Reconocimiento, curiosidad. Los lobos no tenían expresiones como esa, me dije a mí mismo. Mi cerebro conmocionado estaba inventando cosas. Pero entonces hizo algo que destrozó todas mis suposiciones sobre los depredadores y las presas. Dio un paso adelante, no con la postura agazapada de un cazador, sino con cuidadosa deliberación. Se acercó lo suficiente como para que pudiera olerlo, salvaje y terroso. Lo suficientemente cerca como para poder ver las otras cicatrices, docenas de ellas, que cruzaban su cuerpo como un mapa de sufrimiento. La brasa en mi pelo había crecido. Podía oler cómo mi propio pelo comenzaba a chamuscarse. El lobo también lo vio. Se movió más rápido, de repente con urgencia. Bajó la cabeza y yo me estremecí, segura de que era el momento, el mordisco mortal. En cambio, apartó suavemente la brasa de mi cuero cabelludo con el hocico. Luego centró su atención en mi chaqueta, la agarró con cuidado por el cuello con los dientes, como si lo hubiera hecho antes, y tiró. El dolor explotó en mi cuerpo destrozado mientras me arrastraba lejos de los restos. Grité. Él no se detuvo. No podía detenerse porque detrás de nosotros el motor del Honda se había incendiado. El fuego se propagaba ahora más rápido, llegando hasta donde yo había estado tumbado. Me arrastró unos 9 metros antes de que el coche explotara. La onda expansiva de calor nos envolvió. El cuerpo del lobo cubrió el mío instintivamente, protegiéndome de los escombros que volaban por los aires. Una lluvia de metal cayó a nuestro alrededor. Cuando se produjo la segunda explosión, él se apretó más contra mí, como un refugio viviente. Cuando pasó el peligro, no me soltó. Siguió arrastrándome lejos de la carretera, más adentro en la naturaleza salvaje. Intenté protestar, intenté decirle que la gente vendría a buscarme, intenté explicarle que necesitaba ir al hospital, pero estaba perdiendo el conocimiento, sumido por el dolor, la pérdida de sangre y la pura imposibilidad de lo que estaba sucediendo. Lo último que recuerdo antes de que la oscuridad me envolviera fue su ojo, ese único ojo dorado que me miraba para comprobar si aún respiraba, como si le importara, como si le importara si vivía o moría, como si mereciera la pena salvarme. Detrás de nosotros, las llamas consumían mi onda, destruyendo cualquier prueba de dónde había ido. El lobo me arrastró al bosque y desaparecí del mundo. Eran las 7:15 de la tarde. Un camionero vio el humo desde 2 millas de distancia y llamó al 911. Cuando llegaron la policía y los bomberos, el vehículo era un cascarón quemado, apenas reconocible como un coche. Registraron la zona con linternas y encontraron mi bolso tirado a un lado, con la cartera intacta. Sarah Morrison, 20 años, estudiante de medicina, donante de órganos. Encontraron sangre en las rocas donde había caído mi cuerpo. Encontraron la maleza revuelta donde algo había sido arrastrado lejos del lugar del accidente. Y lo más condenatorio, encontraron huellas. Grandes huellas caninas impresas en la tierra blanda,
acompañadas de marcas paralelas de arrastre que conducían al bosque. El jefe de policía Martínez estudió las pruebas con expresión sombría. Ataque animal tras el accidente, declaró. La víctima fue arrastrada. Dados los daños causados por el fuego y el tiempo transcurrido, las posibilidades de supervivencia son prácticamente nulas. El coordinador de búsqueda y rescate, un hombre curtido llamado Jack Wilson, se arrodilló junto a las huellas del lobo. Algo en el patrón le inquietaba. La puerta no encajaba con un lobo cazador. El espaciado sugería un movimiento cuidadoso, no el frenesí de la alimentación. Pero ¿quién era él para discutir con las pruebas físicas? Suspendieron la búsqueda hasta la mañana siguiente. Era demasiado peligroso perseguir a los depredadores en la oscuridad con una presa herida cerca. La reanudarían al amanecer, aunque todos sabían que ahora buscaban un cadáver, no un superviviente. Mis pertenencias fueron embolsadas como pruebas. Mi teléfono destrozado, mi carné de la Facultad de Medicina, mi carta de admisión en la Universidad Johns Hopkins, que llevaba conmigo como un talismán. Se avisó al hospital, se contactó con los familiares más cercanos. En el Hospital Regional Valley, una enfermera entró en la habitación de Rose, donde se recuperaba de su derrame cerebral. La encontró sentada en la cama, con la mirada perdida y lágrimas corriendo por su rostro ajado. Señora Morrison, dijo la enfermera con delicadeza, lo siento mucho. Ha habido un accidente. Rose se volvió hacia ella y la enfermera se sorprendió por la feroz determinación que veía en aquellos ojos ancianos. Mi nieta, dijo Rose, con voz débil pero firme, está viva. Señora, la policía ha encontrado pruebas. No me importa lo que hayan encontrado. Rose agarró los barrotes de la cama con sus manos artríticas. Una abuela sabe que se puede enterrar un cuerpo, pero no se puede enterrar un latido. Y el suyo sigue latiendo. Los 3 primeros días en Ghost Cave me enseñaron cosas que la Facultad de Medicina nunca podría enseñarme. Que la supervivencia no tiene que ver con procedimientos estériles y conocimientos de los libros de texto. Tiene que ver con la confianza forjada en la oscuridad, de una criatura que lo había perdido todo y que decidió salvar a alguien que no tenía nada que perder. El primer día fue terrorífico. Puro terror animal que mantenía mi corazón latiendo con fuerza, incluso cuando mi cuerpo destrozado pedía descanso. Me desperté en completa oscuridad, con el sonido de una respiración que no era la mía. Mi formación médica catalogaba las lesiones con fría precisión. Conmoción cerebral grave, múltiples fracturas de costillas, fractura abierta de tibia izquierda, pérdida significativa de sangre, alto riesgo de infección, pronóstico sin intervención, muerte en 72 horas. Pero mi formación no me había preparado para despertarme a 1 metro de un lobo. Cuando la luz del amanecer se filtró por la abertura de la cueva detrás de una cascada, lo vi claramente por primera vez. Era enorme, tal vez 40 kilos de músculos marcados por cicatrices y pelaje gris tormenta con manchas blancas. Un ojo, dorado e intenso, me miraba con una inteligencia que parecía imposible. La otra cuenca del ojo era una cicatriz curada, que hablaba de violencia, de supervivencia. Debería haber gritado, debería haber intentado correr a pesar de mi pierna destrozada. En cambio, lo miré fijamente y él me devolvió la mirada, y algo pasó entre nosotros que no se podía expresar con palabras. Reconocimiento, tal vez. 2 seres quebrantados reconociendo el dolor del otro. Él se movió primero, se levantó lentamente, cojeando con su pata derecha, y desapareció en las sombras más profundas de la cueva. Oí ruidos. Luego regresó llevando algo en la boca. Una hoja curvada imposiblemente llena de agua. La dejó a 1 metro de mí y retrocedió. Esperó. Tenía la garganta seca como un desierto, los labios agrietados y sangrando. Pero se trataba de un lobo salvaje, un depredador, y todos los documentales sobre la naturaleza que había visto me gritaban advertencias. Los lobos no ayudan a los humanos. Los lobos ven a los humanos como amenazas o presas. Ghost me observó con su único ojo y esperó. Finalmente, impulsado por una sed desesperada, bajó su hocico lleno de cicatrices hasta la hoja y bebió, mostrándome que era seguro. Luego retrocedió de nuevo, dejándome espacio.
Me arrastré esos 3 pies. Me llevó una eternidad. Cada movimiento era una agonía debido a mis costillas rotas y mi pierna destrozada. Pero llegué a la hoja y bebí, y el agua estaba fría y limpia y sabía a vida. La cola de Ghost se movió una vez. No fue un meneo completo, solo un ligero movimiento. Quizás satisfacción o aprobación. Así fue como empezó. Un pequeño acto de confianza que se sumó a otro. Por la tarde del primer día, la fiebre se había apoderado de mí, probablemente por la infección de la herida en la cabeza. Mi temperatura subió y la cueva se veía borrosa. Volví al hospital. Luego, de vuelta en el coche, rodando por el terraplén y luego en la habitación del hospicio de mi madre, viéndola morir. El delirio me sumió en la inconsciencia y lo agradecí porque estar consciente era demasiado doloroso. Ghost no se marchó, incluso cuando me retorcía y gritaba, incluso cuando debía de parecer peligroso en mi locura febril, él se quedó. Me desperté una vez y lo encontré pegado a mi costado. Su calor corporal evitaba que entrara en hipotermia mientras la noche de agosto se enfriaba en las montañas. ¿Por qué? Susurré en su pelaje. La pregunta surgió de algún rincón racional de mi cerebro febril. ¿Por qué me estás ayudando? Obviamente, no respondió. Solo se movió ligeramente, con cuidado de no tocar mis heridas, y me mantuvo caliente en la oscuridad. El segundo día trajo nuevos horrores. Me desperté al ver a Ghost salir de la cueva al amanecer, cojeando hacia el bosque. Me invadió el pánico. Me estaba abandonando. Por supuesto que lo hacía. ¿Por qué iba un animal salvaje a quedarse con un humano moribundo? Intenté arrastrarme hacia la entrada de la cueva para hacer algo más que esperar allí a morir solo. Conseguí avanzar unos 5 metros antes de que el dolor me dejara inconsciente. No sé cuánto tiempo estuvo fuera. Cuando desperté, había vuelto. Y no estaba solo. Había traído plantas, tallos verdes con pequeñas flores blancas que mi cerebro febril se esforzaba por identificar. Milenrama. Había traído milenrama. Observé atónito cómo Ghost masticaba cuidadosamente la planta hasta convertirla en pulpa. Luego, con una delicadeza que parecía imposible en una criatura, con unas mandíbulas tan poderosas, comenzó a aplicar la pasta en la herida infectada de mi cabeza. Su lengua, áspera pero cuidadosa, limpió primero la zona, luego aplicó la pulpa de milenrama, que según los artículos de investigación de mis revistas médicas, poseía propiedades antibacterianas. Un lobo estaba tratando mi herida con medicina herbal. Eso no es posible, susurré. Los lobos no hacen eso. Pero este lobo lo hizo, y al anochecer mi fiebre había bajado de su peligroso pico de 39,4 de a unos más manejables 37,8 de. La infección no había desaparecido, pero su propagación se había ralentizado. Ghost salió a cazar esa noche y regresó con un conejo. Se comió la mayor parte, pero me dejó las porciones que había separado cuidadosamente, las partes sin pelo, la carne tierna más fácil de consumir. Cuando no pude digerir la carne cruda, no pude tragarla a pesar de mi hambre, él no me presionó. Solo me observó con ese único ojo dorado mientras yo tenía arcadas y me disculpaba. A la mañana siguiente, trajo comida diferente, bayes, frambuesas silvestres, que de alguna manera había recogido sin manos, llevándolas en la boca. Estaban aplastadas y mezcladas con su saliva, pero no me importó. Las comí y lloré porque un lobo me estaba cuidando mejor que la mayoría de los humanos. No te entiendo, le dije con mi voz. Todos los que formaban parte de mi vida se han ido. Mi padre antes de que yo naciera, mi madre por culpa del cáncer, los chicos que no podían ver más allá de mi cicatriz. Pero tú te quedas. ¿Por qué? Ghost ladeó la cabeza, ese gesto canino universal de escuchar. Seguí hablando, necesitando llenar el silencio con algo humano, aunque mi única audiencia fuera un lobo. Soy Sarah, dije. Probablemente eso no signifique nada para ti, pero soy Sarah Morrison. Tengo 20 años y se suponía que iba a empezar en la Universidad Johns Hopkins en 3 semanas. Iba a ser médico, como quería mi madre. Iba a ser importante. Por fin iba a ser alguien a quien la gente recordara.
Me reí con amargura. En cambio, me estoy muriendo en una cueva hablando con un lobo. Mi abuela Rose probablemente esté en el hospital pensando que la he abandonado. Tuvo un derrame cerebral, ¿sabes? Por eso estaba conduciendo. Intentaba llegar hasta ella y en cambio miré mi teléfono durante 2 segundos. 2 segundos que lo acabaron todo. Ghost se acercó lentamente, dejando claras sus intenciones. Cuando no me aparté, apoyó su enorme cabeza en mi muslo. El peso era cálido, sólido y real. Tú también has sufrido, le dije, pasando cuidadosamente mis dedos por su hocico lleno de cicatrices alrededor de la cuenca del ojo vacío. Alguien te hizo esto. Alguien te hizo mucho daño. Su ojo restante se cerró brevemente. Acuerdo, tal vez, o recuerdo. Lo siento, susurré. Siento que los humanos te hayan hecho daño. Somos bastante buenos en eso, en hacer daño. Pero tú me salvaste de todos modos. Podrías haberme dejado arder o morir, pero no lo hiciste. Eres mejor que la mayoría de la gente que he conocido. Al tercer día acepté que probablemente moriría allí. Mi pierna estaba muy infectada, a pesar de los tratamientos con hierbas de Ghost. Sin antibióticos, sin cirugía, era solo cuestión de tiempo. Pero al menos no moriría sola. Ese extraño lobo con cicatrices me había dado ese regalo. La tormenta llegó esa tarde. Truenos que sacudían las paredes de la cueva. Relámpagos que iluminaban la entrada de la cascada con destellos brillantes. La lluvia cayó torrencialmente y en cuestión de minutos el agua inundó la cueva. Ghost había salido a cazar cuando llegó la tormenta. Vi cómo el agua subía hasta los tobillos, hasta las rodillas, donde estaba sentado. Intenté arrastrarme a un terreno más elevado, pero mi pierna rota lo hacía imposible. El agua seguía entrando y me di cuenta con fría claridad de que había sobrevivido a un accidente de coche y a 6 días en la naturaleza, solo para ahogarme en una cueva. ¡Ghost!, grité, el nombre que le había dado brotando de mi garganta. Ghost, por favor. El agua me llegaba a la cintura. Conseguí subirme a una pequeña repisa de roca, pero era solo cuestión de tiempo que también se inundara. Un rayo cayó tan cerca que el trueno fue instantáneo, ensordecedor. Entonces él estaba allí, empapado, luchando por atravesar la entrada inundada de la cueva, y nunca había visto nada más hermoso en mi vida. Ghost se sumergió en el agua que subía, impulsado por sus poderosas patas. Llegó hasta mí y le rodeé el cuello con los brazos, sollozando sobre su pelaje empapado. Habías vuelto por mí. Se subió a la cornisa conmigo y apretó su cuerpo contra el mío, compartiendo su calor mientras la tormenta rugía. El agua alcanzó su nivel máximo justo debajo de nuestra cornisa antes de empezar a retroceder. Nos acurrucamos allí durante horas y en algún momento de esa noche interminable me di cuenta de algo profundo. Había pasado 20 años sintiéndome poco querida, 20 años creyendo que mi cicatriz me hacía indigna de ser elegida. Pero este lobo, esta hermosa criatura herida, me había elegido. Había regresado a través de una peligrosa tormenta porque yo era importante para él, porque en algún lugar de su cerebro animal, yo me había convertido en parte de su manada. Te quiero, le susurré al oído. ¿Es una locura querer a un lobo? Pero lo quiero. Eres el primero que me ha elegido. La respuesta de Ghost fue acercarse más, para mantenerme a salvo durante la tormenta, y eso fue respuesta suficiente. El cuarto día trajo una nueva revelación. Me desperté y encontré a Ghost mirándome con una intensidad inusual. Se movió hacia la entrada de la cueva, miró hacia atrás, se movió de nuevo, quería que viera algo. No podía caminar, pero podía arrastrarme. Me arrastré hasta la entrada, cada centímetro era una agonía, y miré hacia donde él miraba. A lo lejos, a unos 800 metros, pude ver un edificio. La antigua estación de guardabosques que Jack había mencionado en los informes de búsqueda, aunque entonces yo no lo sabía. Un refugio real con posibles suministros. Ghost quería llevarme allí. De alguna manera, entendía que sería más seguro, más fácil de defender, más cerca de donde eventualmente podría llegar el rescate. No puedo caminar tan lejos.
Le dije que nunca lo lograría. Me miró, luego miró la estación y volvió a mirarme. Decidido. Íbamos a ir. Tardamos 4 horas en recorrer ese kilómetro. Ghost me dejó apoyarme en él, soportando mi peso lo mejor que podía con su pierna lesionada. Avanzábamos 3 metros y descansábamos. Otros 3 metros y descansábamos. Mi pierna rota se arrastraba inútilmente, dejando un rastro de sangre. Cada movimiento me hacía gritar, pero Ghost nunca vaciló, nunca se rindió. Cuando finalmente llegamos a la estación de guardabosques, me derrumbé en el suelo polvoriento y me desmayé inmediatamente. Me desperté con Ghost lamiéndome la cara, urgente e insistente. Estaba mirando fijamente a la puerta, con las orejas hacia adelante y el cuerpo tenso. Entonces yo también lo oí. Voces, voces de hombres, pasos en el porche. Los cazadores nos habían encontrado. «Chica, sal», gritó una voz ronca. «Hay que matar al lobo». Ghost se colocó entre la puerta y yo. Todos los músculos de su cuerpo se tensaron, listos para luchar o defenderme. Ya había pasado por un enfrentamiento violento. Había matado a 2 perros de ataque para protegerme. Estaba herido y agotado, pero seguía en pie. «No», susurré, luchando por sentarme. «No es peligroso. Me ha salvado la vida». «Señora, está confundida. Salga despacio». «No lo haré». Mi voz se hizo más fuerte. «Se llama Ghost y me ha protegido durante 6 días. Ha tenido muchas oportunidades de hacerme daño y, en cambio, ha optado por la bondad». En ese momento, la radio crepitó. La voz de Marcus Reed era fría y autoritaria. «Dispara cuando lo tengas». La puerta se abrió de golpe. 3 hombres con rifles. El gruñido de Ghost retumbó en el pequeño espacio. Era el momento. Iban a matarlo y yo iba a ver morir a la única criatura que realmente me había elegido. No pensé, solo actué, lanzando mi cuerpo destrozado delante de Ghost, abriendo los brazos, a pesar del dolor en las costillas. «Si queréis matarlo», dije mirando a los ojos al cazador principal, «primero tendrán que dispararme a mí». El cazador dudó, con el rifle a medio levantar. «Señora, apártese». Dije que no. Algo primitivo se desgarró en mi garganta. Este lobo ha sido más humano que cualquier humano que haya conocido. Me ha alimentado, me ha mantenido caliente, me ha protegido, me ha curado las heridas. ¿Qué han hecho ustedes? Detrás de mí sentí la respiración de Ghost, su calor contra mi espalda. Sentí su nariz presionando contra mi hombro, y lo que había aprendido era su gesto de afecto. Incluso ahora, enfrentándose a la muerte, intentaba consolarme. «No me moveré», continué, con la voz quebrada. «He pasado toda mi vida siendo abandonada, quedándome atrás. Pero Ghost se quedó. Él me eligió cuando nadie más lo había hecho. Así que si queréis matarlo, tendréis que matarme a mí también, porque no voy a abandonarlo. Nunca». Los cazadores intercambiaron miradas inciertas. Esto no era lo que esperaban. El cazador tumbado levantó su radio. «Jefe, tenemos un problema. La chica no se mueve. Está amenazando con... Voy para allá». La voz de Marcus Reed. «Nadie dispare hasta que llegue». Esos 15 minutos de espera se me hicieron eternos. Ghost permaneció de pie, protector, pero notaba que se debilitaba. Las heridas de la pelea con el perro eran peores de lo que pensaba. Necesitaba atención médica urgentemente, pero nunca me abandonaría para conseguirla. Cuando Marcus Reed entró en la estación de guardabosques, todo cambió. Me miró con esos ojos azul acero y vi algo pasar por su rostro. Un reconocimiento impactante, como si hubiera visto un fantasma. «Tú eres Sarah Morrison», dijo en voz baja. «¿Cómo sabes mi nombre?» Se acercó y el gruñido de advertencia de Ghost se hizo más profundo. Marcus se detuvo, pero su mirada nunca se apartó de mi rostro. «¿Tus ojos? Tienes los ojos de tu madre». El suelo se derrumbó bajo mis pies. «¿Qué?» Emily Morrison hace 20 años. Su voz era hueca, como si cada palabra le costara algo. La conocía muy bien. Las piezas encajaron en mi mente febril con horrible claridad. 20 años. Mi edad. Mi madre joven, embarazada y sola. «No», susurré.
Le di dinero y le dije que lo cuidara. Marcus estaba pálido. Supuse que abortaría. Nunca le pregunté, nunca lo comprobé. Tenía una reputación que mantener, un negocio que construir. Emily era solo una costurera por debajo de mi clase social. No podía dejar que nadie lo supiera. La traición era tan grande que no podía procesarla. Este hombre rico y poderoso que había venido aquí para matar a Ghost, era mi padre, el padre que nos había abandonado a mi madre y a mí antes de que yo naciera. Y ahora estás aquí para matar al único padre que he conocido, dije con voz gélida. Marcus se estremeció como si le hubiera abofeteado. El lobo que mató a mi hijo. ¿Tu hijo? La rabia me dio fuerzas para enderezarme a pesar de mis heridas. Tenías otro hijo, uno al que conservaste, uno que valía más que yo porque su madre era respetable. Daniel fue atacado por lobos hace 15 años y Ghost perdió a su compañera y a 4 cachorros hace 7 años, asesinados por cazadores delante de él. Sufrió igual que tú, pero no pasó años asesinando a criaturas inocentes para evitar enfrentarse a su culpa. En ese momento, Jack Wilson apareció en la puerta, jadeando como si hubiera estado corriendo. Marcus, encontré los informes reales. Levantó unos papeles amarillentos por el paso del tiempo. La muerte de Daniel fue declarada oficialmente accidental, caída desde un barranco mientras acampaba en territorio restringido. Territorio que tu empresa maderera había talado, destruyendo los terrenos de caza de los lobos. Los lobos fueron desplazados y murieron de hambre debido a tus operaciones ilegales. Los investigadores a los que sobornaste lo cambiaron por ataque animal, pero el informe original es claro. Tu hijo cayó huyendo de lobos desesperados que se vieron empujados a zonas más bajas porque tú destruiste su hogar. El silencio era ensordecedor. Marcus se quedó paralizado, con el rostro pálido. La cuidadosa mentira sobre la que había construido su venganza se desmoronaba. Lo sabía, susurró finalmente. Dios mío, ayúdame. Lo sabía. Se hundió de rodillas como si le hubieran cortado las cuerdas. La tala era ilegal, sobornaba a los inspectores, talaba en áreas protegidas y ganaba millones. Daniel quería ver la operación. Estaba muy orgulloso del éxito de su padre. Lo llevé de acampada cerca de los sitios, lo puse en peligro porque tenía una llamada de trabajo demasiado importante como para vigilar a mi propio hijo. Su voz se quebró cuando lo encontré caído. Había lobos cerca, pero no lo habían tocado. Se había roto el cuello al caer, pero no podía admitir que era culpa mía, que mi operación ilegal había creado la situación, que había estado demasiado ocupado ganando dinero como para mantenerlo a salvo. Así que mentí. Convertí a los lobos en monstruos para poder luchar contra ellos en lugar de afrontar lo que había hecho. Marcus miró a Ghost con lágrimas corriendo por su rostro. Has estado pagando por mis pecados. Tu familia, otros 47 lobos, todos muertos porque yo no pude afrontar la verdad. Y ahora mi hija, la otra hija a la que abandoné, está dispuesta a morir para protegerte. Eres más digno de lo que yo jamás seré. El momento se prolongó, frágil y terrible. Ghost podría haber atacado. Tenía todo el derecho a hacerlo, pero se limitó a quedarse allí de pie, observando a este hombre destrozado confesar, y sentí cómo su cuerpo se relajaba lentamente contra el mío. Es mejor que tú, dije en voz baja, mejor que todos nosotros. Eligió la compasión cuando solo había conocido la violencia. ¿Puedes hacer lo mismo? Marcus miró fijamente sus manos y el arma que había traído con la intención de matar. Luego, lentamente, deliberadamente, la dejó en el suelo. No merezco el perdón ni tuyo ni suyo, pero déjame intentar hacer lo correcto. Déjame salvaros a los dos. El sonido de los rotores del helicóptero se hizo más fuerte sobre nuestras cabezas. No era una unidad médica estándar, sino el avión corporativo de Marcus, lo suficientemente grande como para transportar 2 camillas. Por favor, dijo Marcus, y por primera vez parecía un ser humano en lugar de un monstruo. Déjame hacer bien esta única cosa en toda mi miserable vida. Miré a Ghost, a mi lobo, que me había salvado repetidamente, a pesar de tener todas las razones para odiar a los humanos.
A esta criatura que me había enseñado más sobre el amor y la lealtad en 6 días que 20 años de interacción humana. Estaba sangrando, herido, muriendo lentamente por las heridas sufridas al protegerme. Sálvalo primero, dije. Si solo hay tiempo para uno, sálvalo a él. Marcus abrió mucho los ojos. Sarah, dije, sálvalo primero. Pero Marcus ya estaba hablando por la radio. A los dos, cueste lo que cueste, yo lo pago todo. Cargaron a Ghost en la primera camilla con una delicadeza desgarradora. Les vi colocar una máscara de oxígeno sobre su hocico lleno de cicatrices, insertarle una vía intravenosa en su poderosa pata, y vi cómo sus ojos se cerraban mientras la sedación lo sumía en el sueño. No te atrevas a morir, le dije mientras colocaban mi camilla junto a la suya. No te atrevas a dejarme ahora. Somos una manada, ¿recuerdas? La manada permanece unida. Alargué el brazo por encima de la distancia que separaba nuestras camillas y hundí la mano en su pelaje manchado de sangre. Cuando el helicóptero despegó, llevándonos hacia lo que fuera que nos esperaba, me aferré con fuerza y me negué a soltarlo. Debajo de nosotros, Marcus Reed permanecía solo en el claro, viendo cómo su helicóptero se llevaba a la hija que había abandonado y al lobo al que había intentado matar. Dos almas a las que había hecho daño, ahora unidas por algo más fuerte que la sangre. La supervivencia, la confianza y un amor que no necesitaba palabras. El enfrentamiento en la estación de guardabosques se sentía como el momento antes de que caiga un rayo, cuando el aire mismo contiene la respiración. 3 cazadores rodeaban el edificio, con sus rifles apuntando a la puerta, donde los fantasmas se interponían entre ellos y yo. Apenas podía mantenerme erguida, mi cuerpo era una constelación de dolor tras 6 días en la naturaleza, pero me había colocado delante del lobo de todos modos. Si querían dispararle, primero tendrían que dispararme a mí. Señora, aléjese del animal, ordenó el cazador principal, con la voz tensa. Era más joven que los demás, tal vez 30 años, con la mirada insegura de un hombre que seguía órdenes que empezaba a cuestionar. No. Mi voz sonó más fuerte de lo que me sentía. Se llama Ghost y me salvó la vida. Estás confundido. El trauma hace eso. Ese lobo te arrastró al bosque para salvarme de morir quemada viva en mi coche. Interrumpí con ira que me daba fuerzas. Me ha estado alimentando, manteniéndome caliente y protegiéndome durante 6 días. Ha tenido todas las oportunidades para matarme. En cambio, ha elegido salvarme. La radio del cazador crepitó. La voz de Marcus Reed se escuchó aguda e impaciente. ¿A qué esperas? Dispara. Señor, la chica está defendiendo al lobo. Afirma que la rescató. Una larga pausa. Tiene el síndrome de Estocolmo. Sépralos. Mata al lobo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas rotas. Detrás de mí, el gruñido grave de Ghost retumbó en su pecho. Podía sentir el peligro, la violencia que flotaba en el aire como humo. Su cuerpo se tensó, listo para luchar o huir, pero no me abandonaría. Después de 6 días juntos, lo entendí. La lealtad era más profunda que el instinto de supervivencia. No me moveré, dije, mirando a los ojos al cazador. Si le disparas a él, primero tendrás que dispararme a mí. Señora, por favor, sea razonable. El sonido de los ladridos de los perros interrumpió sus palabras. 2 perros belgas Malinois doblaron la esquina de la estación de guardabosques, tirando con fuerza de sus correas, sujetas por otro cazador. Eran perros de ataque entrenados, todo músculos y dientes, con intenciones agresivas. El gruñido de Ghost se hizo más profundo. Sentí su cuerpo tensarse detrás de mí, preparándose para lo que se avecinaba. Los perros habían sido enviados para sacarlo de su escondite, para forzar el enfrentamiento. Alguien había decidido que se había acabado el diálogo. Última oportunidad, dijo el cazador principal. Apártese o soltaremos a los perros. Abrí más los brazos, convirtiendo mi cuerpo en un escudo. A pesar del dolor en las costillas, dije que no. El adiestrador soltó las correas. Los perros se lanzaron hacia adelante, una mancha borrosa de pelaje marrón y dientes relucientes dirigidos hacia Ghost.
Grité cuando me golpearon y la fuerza me tiró de lado. Ghost saltó por encima de mi cuerpo caído y se enfrentó al ataque de frente. La pelea fue brutal y rápida, con gruñidos, mordiscos y el sonido húmedo de los dientes sobre la carne. Ghost era más grande, pero los perros eran asesinos entrenados que trabajaban en coordinación. El primer perro fue a por su garganta. Ghost se giró, lo agarró por el cuello y lo sacudió violentamente una vez. Oí el crujido de las vértebras. El perro quedó inerte. El segundo perro, al ver caer a su compañero, cambió de táctica. Se abalanzó sobre mí, el objetivo más fácil. Vi sus dientes acercándose a mi cara y supe que estaba a punto de perder algo más que una cicatriz. Ghost golpeó al perro en el aire como un tren de mercancías. Rodaron por el suelo de la estación de guardabosques en una maraña de pelo y violencia. Este perro era más inteligente, más rápido, y mordía el hombro de Ghost, su costado, su pierna ya lesionada. La sangre salpicaba el suelo. No sabía de quién era. Entonces las mandíbulas de Ghost encontraron su presa. El aullido del perro se interrumpió bruscamente. Silencio, excepto por la respiración entrecortada de Ghost. Los cazadores irrumpieron por la puerta, con los rifles en alto. Ghost se colocó sobre mí, tambaleándose, con sangre goteando de múltiples heridas. Ya le faltaba un ojo, pero el otro, dorado y feroz, los desafiaba a acercarse. Dios mío, murmuró uno de los cazadores, mirando a los perros muertos. El jefe nunca lo dijo. Dispárale, ordenó el cazador principal. Pero su voz temblaba. Acababa de matar a 2 perros entrenados. Mientras protegía a Ponam y una chica de tus perros, escupí, arrastrándome hasta el lado de Ghost. Mis manos encontraron su pelaje empapado de sangre. Tú los enviaste a atacar. Él nos defendió. Aléjate del lobo. No lo haré. Mi grito resonó en el pequeño espacio. ¿Quieres matarlo? Hazlo conmigo en medio. Deja que las noticias informen de que has asesinado a una estudiante de medicina para llegar a un lobo que le salvó la vida. Los cazadores intercambiaron miradas. La incertidumbre se reflejó en sus rostros. El cazador principal levantó su radio. Jefe, tenemos un problema. La chica no obedece. Está amenazando con «Voy para allá». La voz de Marcus Reed atravesó la estática. Nadie dispare hasta que yo llegue. Es una orden. 15 minutos. Parecieron horas. Sostuve a Ghost, sintiendo cómo su sangre empapaba mi ropa, sintiendo su corazón latir contra el mío. Había recibido al menos 4 mordiscos graves protegiéndome. La herida en su hombro era profunda, posiblemente arterial. Necesitaba un veterinario. Necesitaba ayuda. En cambio, iba a recibir a Marcus Reed. El hombre que entró en la estación de guardabosques llevaba la autoridad como un arma. Llevaba un costoso equipo de montaña que nunca había visto la naturaleza salvaje. Tenía el tipo de rostro acostumbrado a que le obedecieran. 2 hombres armados más le flanqueaban. Observó la escena. Perros muertos, suelo empapado de sangre. Yo aferrada al lobo herido. Cazadores de pie, incómodos. Su mirada se posó en mí y algo brilló en su expresión. Sorpresa, tal vez, o reconocimiento. Eres Sarah Morrison. No era una pregunta, sino una afirmación. ¿Cómo sabes mi nombre? Se acercó y Ghost gruñó en señal de advertencia. Marcus se detuvo y observó al lobo con una intensidad que parecía personal. Cuando volvió a mirarme, vi algo en sus ojos que me heló la sangre. Me miraba como si hubiera visto un fantasma. Tus ojos, dijo en voz baja. Tienes los ojos de tu madre. El mundo se tambaleó. ¿Cómo conocías a mi madre? Emily Morrison. Dijo su nombre como si fuera una confesión. Hace 20 años, la conocía muy bien. Mi cerebro luchaba por procesar lo que estaba insinuando. Hace 20 años, mi edad, mi madre, joven, sola y embarazada. No, susurré. Le di dinero. Su voz sonaba hueca. Le dije que se ocupara de ello, que no podía formar parte de su vida, que tenía una reputación que mantener. Supuse que ella... Nunca lo comprobé. Nunca lo seguí. La estación de guardabosques estaba en silencio, salvo por la respiración entrecortada de los fantasmas. Todos los cazadores miraban a Marcus Reed,
viendo a su jefe confesar que había abandonado a una mujer embarazada. Estás mintiendo. Pero incluso mientras lo decía, sabía que no era así. El momento era el adecuado. La forma en que me miraba era la adecuada. Mi madre nunca me había dicho el nombre de mi padre. Solo había dicho que era alguien importante que había elegido su carrera por encima de nosotros. Tu cumpleaños es el 28 de agosto, ¿verdad? Continuó Marcus. Recuerdo que Emily me llamó ese día. No contesté. Estaba cerrando un trato comercial. Prioridades, me dije a mí mismo. 28 de agosto. Hoy era 3 de septiembre. 6 días desde el accidente. 6 días desde que casi muero en mi cumpleaños y un lobo me salvó. ¿Por qué estás aquí? Le pregunté, aunque empezaba a entenderlo. ¿Por qué cazas a Ghost? El rostro de Marcus se endureció. Hace 15 años, los lobos mataron a mi hijo. Daniel tenía 10 años. Desde entonces, he dedicado cada año a asegurarme de que ningún otro padre pierda a un hijo a causa de estos animales. Ghost no mató a tu hijo, ¿no lo sabes? Sí, lo sé. Apoyé mi mano sobre el rostro lleno de cicatrices de Ghost porque hace 7 años alguien mató a toda su familia. A su compañera y a sus 4 cachorros los mataron a tiros delante de él, luego lo golpearon y lo dieron por muerto. Desde entonces ha estado solo. Miré a Marcus, a este hombre que decía ser mi padre, que me había abandonado antes de nacer, que había pasado 15 años matando lobos en una venganza equivocada. Lo perdió todo, continué, con la voz quebrada. Igual que tú, igual que yo. Tenía todas las razones para odiar a los humanos, pero cuando me encontró moribunda junto a ese coche en llamas, me salvó de todos modos. Eligió la compasión por encima de la venganza. Eligió el amor por encima del odio. Marcus miró fijamente a Ghost, lo miró realmente por primera vez. Miró su ojo perdido, sus cicatrices, su postura protectora hacia una chica a la que apenas conocía. Miró a una criatura que había sufrido y sobrevivido y que, de alguna manera, aún tenía espacio en su corazón para la bondad. ¿Puedes decir lo mismo?, le pregunté. La pregunta quedó suspendida en el aire como el humo de un fuego moribundo. La mano con la que Marcus Reed empuñaba el arma temblaba. El arma seguía apuntando a Ghost, pero algo en el hombre se había roto, derramando la verdad en el silencio. Daniel no murió por el ataque de un lobo. Las palabras salieron entrecortadas. Cada una era un trozo de cristal que había estado tragando durante 15 años. Cayó, huyendo de los lobos, sí, pero estos nunca lo tocaron. Se rompió el cuello al caer desde una altura de 9 metros en un barranco. Uno de los cazadores inhaló bruscamente. Jefe, usted nos dijo que yo mentía. Marcus estaba pálido como la cera. A todos, a la policía, a mi mujer, a mí mismo, porque la verdad era peor que cualquier ataque de lobos. Bajó el arma y vi cómo ese hombre poderoso se derrumbaba hasta convertirse en alguien mucho más pequeño, mucho más viejo. Los lobos estaban hambrientos. Sabía que mi empresa maderera llevaba meses talando en territorio protegido. Operaciones ilegales, sobornos a inspectores, limpieza de sus terrenos de caza. Sabía que eso los estaba empujando a altitudes más bajas, volviéndolos desesperados. Mataste su fuente de alimento, dije en voz baja. Maté su mundo. La voz de Marcus se quebró, pero el dinero era demasiado bueno. Millones en ganancias. ¿A quién le importaban unos lobos? Eso es lo que me decía a mí mismo. Daniel estaba tan orgulloso del éxito de su padre que me rogó que lo llevara de campamento cerca de los sitios de operación. Le dije que sí. Llevé a mi hijo de 10 años al territorio donde había desplazado a unos depredadores desesperados. Y no pensé 2 veces en el peligro. Ghost gimió apoyando su peso contra mí. Su sangre seguía fluyendo, aún caliente y húmeda contra mis manos. Se estaba muriendo mientras Marcus finalmente decía la verdad. Esa noche, Daniel quería explorar. Yo estaba en una llamada de trabajo, demasiado importante como para interrumpirla. Siempre demasiado importante. Marcus se miró las manos como si aún pudiera ver la sangre de su hijo en ellas. Cuando le oí gritar, cuando le encontré en el fondo de ese barranco, había lobos cerca observando.
No le habían tocado. No podían haberlo hecho. Había caído 15 metros. Pero estaban allí, y yo necesitaba culpar a alguien además de a mí mismo. El cazador principal dio un paso atrás, con evidente repugnancia en su rostro. Llevamos 15 años matando lobos basándonos en una mentira. Basándonos en mi cobardía, Marcus lo miró a los ojos. Pagué a investigadores, falsifiqué informes, creé una narrativa en la que los lobos eran monstruos y yo era un padre afligido que buscaba justicia. Construí todo un programa en torno a ello, te contraté, te pagué bien y te envié a matar animales inocentes porque no podía afrontar lo que había hecho. Dios mío, murmuró otro cazador, bajando completamente su rifle. ¿Cuántos? ¿Cuántos lobos? 47. La voz de Marcus era apenas audible. Durante 15 años, 47 lobos asesinados para mantener mi mentira. Miré a Ghost, a este superviviente marcado por las cicatrices que lo había perdido todo por culpa de hombres como Marcus. A su familia. Tú mataste a su familia. Probablemente, los ojos de Marcus estaban húmedos. Las fechas coinciden. Hace 7 años limpiamos el sector 7 cerca de Crystal Creek. Había una manada allí, una pareja alfa y 4 crías. Colocamos trampas, usamos cebos vivos y nos aseguramos de que ninguno escapara. Sin embargo, uno lo hizo, un macho grande se escapó a pesar de haber sufrido daños importantes. Un lobo tuerto, informaron mis cazadores. Dijeron que volvería algún día, que los lobos nunca olvidan. El ojo que le quedaba a Ghost se fijó en Marcus con una intensidad que me dejó sin aliento. Reconocimiento, 7 años de supervivencia, 7 años de soledad. Y ahí estaba el hombre que había ordenado la ejecución de su familia. Debería matarme, dijo Marcus, encontrando esa mirada dorada. Dios sabe que me lo merezco. Yo maté a su familia, abandoné a mi hija, construí un imperio sobre mentiras, sangre y los cadáveres de criaturas inocentes. Pero no lo hará, dije en voz baja, sintiendo que la respiración de Ghost se volvía lenta y superficial. Porque él es mejor que tú, mejor que todos nosotros. Marcus cayó de rodillas, y no fue sumisión. Fue rendición, completa y total. He pasado 15 años matando al enemigo equivocado. El monstruo era yo todo este tiempo. El sonido de los rotores del helicóptero se hizo más fuerte sobre nuestras cabezas. Alguien había pedido ayuda. El rescate médico por fin llegaba. Pero yo sabía con horrible certeza que podría ser demasiado tarde. La sangre de Ghost había empapado mi ropa. Su cuerpo se estaba enfriando a pesar del calor de agosto. Por favor, supliqué, mirando a los cazadores. Por favor, ayúdenlo. No merece morir por sus mentiras. El cazador líder habló por su radio. Necesitamos asistencia médica veterinaria ahora mismo y que traigan paramédicos humanos. Tenemos heridos en ambos bandos. Marcus se arrastró para acercarse, deteniéndose justo fuera del alcance de Ghost. No puedo deshacer lo que he hecho. No puedo devolverle a su familia. No puedo devolverle esos 15 años. Pero puedo intentar salvarte ahora. Déjame intentarlo, por favor. Los ojos de Ghost se cerraron. Su respiración se entrecortó y me di cuenta de que estaba a punto de perder a la primera criatura que me había elegido. No me dejes, le susurré a su pelaje empapado de sangre. Por favor, Ghost, no me dejes sola otra vez. El helicóptero que aterrizó en el claro detrás de la estación de guardabosques no era la unidad de evacuación médica habitual. Era el avión corporativo de Marcus Reed, elegante y caro, adaptado con espacio para 2 camillas y un equipo médico completo. Puedo teneros a los dos en el hospital veterinario en 15 minutos, dijo Marcus con voz urgente. Tiene la mejor unidad de traumatología del estado. Por favor, déjame hacer esto bien. No tenía fuerzas para discutir. Ghost estaba inconsciente. Su respiración era tan superficial que tuve que pegar la oreja a su pecho para confirmar que su corazón seguía latiendo. La veterinaria que había llegado con el equipo médico era una mujer de unos 50 años con manos firmes y ojos amables. Sus lesiones son graves, dijo, examinando a Ghost con rápida eficiencia. Múltiples laceraciones, pérdida significativa de sangre, posible traumatismo interno. Necesita cirugía de inmediato.
Me miró. Pero está luchando. Eso cuenta. Cargaron a Ghost en la primera camilla con una delicadeza que me sorprendió. La veterinaria se quedó a su lado, controlando sus signos vitales y ajustándole la mascarilla de oxígeno sobre el hocico. Un paramédico se acercó a mí con la segunda camilla. Su turno, señorita. Vamos a examinarla. No. Intenté levantarme y mi pierna rota cedió. Unas manos fuertes me sujetaron. Marcus, llévatelo primero. Está en estado crítico. Sara. La voz de Marcus era suave, casi irreconocible comparada con la del hombre duro que había entrado con una pistola. Hay sitio para los dos. Déjenos ayudarlos a ambos. Quería negarme. Quería decirle que había perdido el derecho a llamarme por mi nombre hacía 20 años. Pero la vida de Ghost pendía de un hilo y mi orgullo no valía su muerte. Asentí con la cabeza. Me subieron a la camilla junto a Ghost. Nuestras camillas estaban colocadas de manera que pudiera alcanzar el estrecho espacio que nos separaba y apoyar mi mano sobre su pelaje manchado de sangre. Mientras el helicóptero despegaba, mantuve mi palma presionada contra su costado, sintiendo el leve subir y bajar de su respiración, deseando que aguantara. El vuelo duró 12 minutos, en los que oscilamos entre la esperanza y la desesperación. La veterinaria trabajó sin descanso, insertándole una vía intravenosa, administrándole líquidos y antibióticos, controlando el pulso cada vez más débil de Ghost. Observé cómo los números de su equipo bajaban, subían ligeramente y volvían a bajar. «Háblale», dijo de repente la veterinaria. «Los animales pueden oír incluso cuando están inconscientes. Hazle saber que estás aquí». Así que hablé. Le hablé del santuario que Marcus prometía construir, 100,000 acres de naturaleza protegida, donde los lobos podrían vivir sin temor a los cazadores. Le hablé de Rose, mi abuela, que nunca había dejado de creer que yo estaba vivo, a quien estaba deseando que conociera. Le hablé del futuro que había imaginado para nosotros, trabajando juntos en el santuario. Yo como veterinaria de fauna silvestre y él como prueba de que los humanos y los lobos podían entenderse. «Tienes que quedarte», le susurré. «Tú me salvaste. Ahora déjame salvarte a ti. Por favor, Ghost, por favor, no te rindas». Su oreja se movió apenas, pero lo vi. Podía oírme. Aterrizamos en la pista del hospital justo cuando el sol se ocultaba tras las montañas, pintando el cielo de tonos sangrientos y dorados. El equipo veterinario se apresuró a llevar a Ghost al interior, mientras los paramédicos me trasladaban a la sala de urgencias para humanos. Luché contra ellos, tratando de seguir a Ghost, necesitando saber que estaría bien. «Señora, necesita tratamiento», insistió una enfermera. «Tiene múltiples fracturas, una conmoción cerebral grave y posibles lesiones internas». «No me importa. Necesito saber si está bien». La voz atravesó mi pánico como el haz de luz de un faro atraviesa la niebla. Me giré y allí estaba ella, en una silla de ruedas, empujada por una joven enfermera, con el cabello plateado suelto sobre los hombros y lágrimas corriendo por su rostro curtido. Rose, mi abuela, viva. «Abuela», sollocé, y los paramédicos acercaron mi camilla lo suficiente como para que pudiéramos estrecharnos las manos. Su agarre era fuerte, sorprendentemente fuerte para alguien que había sufrido un derrame cerebral hacía menos de una semana. «Se lo dije», dijo Rose, con voz feroz y reivindicativa. «Les dije que estabas viva. Las abuelas siempre lo saben. Lo siento. Siento mucho no haber estado allí, no haber podido ir a verte». «Calla, ahora estás aquí. Eso es lo que importa». Los ojos de Rose recorrieron mi rostro, catalogando cada lesión, cada herida. Luego su mirada se desplazó hacia el ala quirúrgica donde habían llevado a Ghost. «¿Es él el lobo que te salvó?». Asentí con la cabeza, incapaz de hablar por el nudo que tenía en la garganta. La expresión de Rose se suavizó con algo parecido al asombro. «Entonces es de la familia. Cueste lo que sea necesario. Lo salvaremos». «No tenemos dinero, abuela. Ya estamos ahogados en deudas». «Tengo ahorros». Rose me apretó la mano. $47,000. 60 años ahorrando $200 al mes. Los estaba ahorrando para tu carrera de medicina, pero esto es más importante. Esta es una vida que merece ser salvada.
Señora Morrison, la voz de Marcus Reed nos hizo girar a ambos. Se encontraba a una distancia respetuosa, pareciendo más pequeño de alguna manera, disminuido por la culpa. No necesitarás tus ahorros. Todos los gastos médicos, tanto los de Sarah como los de los lobos, están cubiertos. Es lo menos que puedo hacer por la hija que abandoné y la criatura que intenté asesinar. Rose lo estudió con la aguda mirada que solo una mujer de 80 años puede tener. Tú eres él, el padre. No merezco ese título. No, Rosa sintió. No lo mereces, pero quizá algún día puedas ganarte la oportunidad de intentarlo. Ella me miró. Si Sarah lo permite, no sabía qué sentía al mirar a Marcus. Ira, sí. Traición, sin duda. Pero también algo inesperado, al ver a este hombre poderoso humillado por la verdad, tratando desesperadamente de enmendar sus errores. Ghost me había enseñado algo sobre el perdón durante 6 días en el desierto. Sobre cómo aferrarse al odio solo te envenenaba a ti mismo. Él vive primero, dije. Ghost vive, y entonces tal vez podamos hablar de segundas oportunidades. Marcus asintió, aceptando la misericordia condicional. El mejor cirujano veterinario de 3 estados lo está operando ahora mismo. Si alguien puede salvarlo, es ella. Las siguientes 4 horas fueron un purgatorio. Me llevaron al quirófano para reparar mi pierna rota, colocarme las costillas y coserme la herida del cuero cabelludo. Cuando desperté en la sala de recuperación, Rose estaba en una silla junto a mi cama, dormitando con la mano sobre la mía. Una enfermera ha venido con noticias. El lobo ha salido del quirófano, dijo en voz baja para no despertar a Rose. Crítico, pero estable. Ha perdido mucha sangre y las heridas eran graves, pero el cirujano cree que sobrevivirá. Sentí un alivio tan intenso que empecé a llorar. La enfermera me puso la mano suavemente en el hombro. Podrá verlo mañana. Ahora está en la UCI, sedado y monitorizado, pero ha superado lo peor. Ghost había sobrevivido. Contra todo pronóstico, contra toda la violencia que los humanos le habían infligido, había sobrevivido de nuevo. Ahora solo tenía que averiguar cómo darle una vida por la que valiera la pena sobrevivir. Pasaron 3 días antes de que me dejaran ver a Ghost. 3 días tumbada en una cama de hospital mientras mi cuerpo se recuperaba. 3 días mirando al techo y preguntándome si él sabía que yo estaba cerca, si pensaba que lo había abandonado después de todo lo que habíamos pasado. Rose se quedó conmigo todo el tiempo. Sus síntomas de derrame cerebral habían mejorado misteriosamente en el momento en que supo que yo estaba viva. Tan drásticamente que sus médicos lo calificaron de sin precedentes. Ella descartó su asombro con un gesto de su mano artrítica. El amor es la mejor medicina. Les dijo que cualquier abuela podría decirles eso. Para pasar el tiempo, me contó historias sobre mi madre, sobre la joven que había sido Emily antes de que el cáncer le robara la luz, sobre cómo Emily se había negado a nombrar a mi padre. Solo había dicho que era alguien importante que había tomado una decisión. Rose sospechaba de Marcus Reed, admitió. El momento era el adecuado y Emily había trabajado como costurera para su esposa ese año. Pero sin pruebas, ¿qué podía hacer? Debería haber insistido más, dijo Rose, con culpa en sus palabras. Deberías haberle exigido que asumiera su responsabilidad. Protegiste la dignidad de mamá, le respondí. Dejaste que tomara sus propias decisiones. Eso también era amor. Marcus la visitaba todos los días, siempre vacilante, siempre manteniendo la distancia, a menos que lo invitaran a acercarse. Le traía noticias sobre el estado de Ghost, sobre el santuario que ya estaba construyendo, sobre las consecuencias legales a las que se enfrentaba. Lo había confesado todo a las autoridades: la tala ilegal, los informes falsificados, la matanza de lobos. Sus abogados estaban negociando un acuerdo con la fiscalía, probablemente de entre 5 y 10 años de prisión. Mi mujer se está divorciando de mí, dijo al segundo día, con voz hueca. No puedo culparla. 15 años de mentiras. Ella dijo que sospechaba lo tuyo con Emily, pero yo siempre lo negué. Una mentira más en una vida llena de ellas. Lo siento, le dije, y lo sentía de verdad. No lo sientas. Me merezco todas las consecuencias. Se detuvo en la puerta.
El dinero que he reservado para ti y para Rose está en un fideicomiso. Aunque vaya a la cárcel, es vuestro. Y los fondos del santuario están asegurados en $5 millones. Ghost tendrá un hogar para toda la vida protegido por la ley. ¿Por qué? Le pregunté. ¿Por qué nos das algo? Marcus tenía los ojos húmedos. Porque no puedo daros un padre. No puedo deshacer el haberos abandonado. No puedo devolverle a Ghost su familia ni a los 47 lobos que maté. Pero puedo daros a ambos un futuro sin miedo. No es redención. Es solo lo mínimo que les debo. En la mañana del cuarto día, el veterinario finalmente me autorizó a visitar a Ghost. Me llevaron en silla de ruedas al ala veterinaria. Rose me seguía en su propia silla. Un desfile de heridos que iban a ver a otro superviviente. Ghost estaba en una gran jaula de recuperación con paredes de cristal, tumbado sobre un grueso lecho, con una vía intravenosa en la pata y vendajes en el hombro y el costado. Tenía los ojos cerrados. Por un terrible instante pensé que estaba muerto. Entonces vi el ligero movimiento de su respiración. Ghost, susurré, presionando mi mano contra el cristal. Soy yo. Estoy aquí. Su oreja se movió. Entonces abrió los ojos, al principio desenfocados, pero luego se agudizaron al encontrarme. Vi cómo lo reconocía, lo vi intentar ponerse de pie y tambalearse, todavía débil por la pérdida de sangre y el trauma de 2 semanas. Tranquila, dijo el veterinario, entrando en la jaula por una puerta lateral. Ha estado preguntando por ti a su manera. Cada vez que alguien se acerca, mira más allá, buscando. ¿Puedo tocarlo? Mi voz se quebró al formular la pregunta. Por favor, necesito que sepa que no lo abandoné. El veterinario lo pensó y luego asintió. Primero hay que ponerse un traje estéril y solo por unos minutos. Necesita descansar. Me vistieron con el equipo de protección y me ayudaron a entrar en la perrera a pesar de mi yeso y mis lesiones. En cuanto me acerqué lo suficiente, Ghost levantó la cabeza y emitió un sonido que nunca le había oído antes, algo entre un gemido y un suspiro, un ruido que expresaba soledad, alivio y reconocimiento, todo a la vez. Me derrumbé a su lado, con cuidado de no tocar sus heridas, y enterré la cara en su pelaje. Olía a antiséptico y vendajes, pero debajo seguía estando ese aroma salvaje y terroso que había llegado a conocer en la naturaleza. Seguía siendo Ghost, seguía vivo, seguía aquí. Te dije que no me dejaras, le susurré. Te dije que ya estábamos listos. La lengua de Ghost encontró mi mano y lamió la cicatriz de mi muñeca, donde me había raspado con las rocas durante nuestra estancia en la cueva. El mismo gesto que había hecho aquella primera noche, cuando yo estaba demasiado aterrorizada para comprender que me estaba ofreciendo consuelo, no una amenaza. Ahora lo entendía. Era su forma de decir, te veo, te conozco, no estás sola. Rose se acercó al cristal y nos observó con lágrimas corriendo por su rostro curtido. Eso es amor, dijo sin dirigirse a nadie en particular. Eso es lo que es el amor verdadero. Elegirse el uno al otro incluso cuando el mundo dice que es imposible. Me quedé con Ghost hasta que el veterinario insistió en que necesitaba descansar. Cuando me fui, los ojos de Ghost me siguieron y vi el miedo en ellos, el terror traumático de ser abandonado. Lo entendí perfectamente. Ambos habíamos sido abandonados por aquellos que se suponía que nos amaban. Ambos aprendimos que la confianza era peligrosa, que esa conexión significaba un dolor inevitable. Pero también aprendimos algo más, que a veces, en contra de toda lógica, alguien te elige de todos modos. Alguien ve tus cicatrices y no aparta la mirada. Alguien se queda. Volveré mañana, le prometí a través del cristal, y al día siguiente, y todos los días hasta que te dejen volver a casa. La noticia saltó a la palestra nacional al día siguiente. Estudiantes de medicina sobreviven 6 días en la naturaleza con un protector de lobos. Aparecieron imágenes de video de una de las cámaras corporales de los cazadores que mostraban el enfrentamiento en la estación de guardabosques, en el que yo me lanzaba delante de Ghost y se veía la confesión de Marcus. Internet explotó. Algunos lo llamaron un milagro. Otros me llamaron delirante, afectada por el síndrome de Estocolmo. Peligrosa.
Los activistas por los derechos de los animales defendieron a Ghost como prueba de la inteligencia y las emociones de los lobos. Los cazadores argumentaron que yo era una anomalía, que los lobos seguían siendo depredadores peligrosos. Los debates se extendieron por las redes sociales, los canales de noticias y las mesas de toda América. Yo lo ignoré todo. La única opinión que me importaba era la que se estaba recuperando lentamente en una perrera al final del pasillo. Al final de la primera semana, Ghost podía mantenerse en pie por sí solo. En la segunda semana, ya comía y bebía sin ayuda. El veterinario advirtió que sus heridas dejarían nuevas cicatrices, que había desarrollado una cojera más pronunciada y que el trauma podría tener efectos psicológicos duraderos. Nunca volverá a ser el mismo, dijo con delicadeza. Yo tampoco, respondí, pero cambiaremos juntos. La salud de Rose siguió mejorando de forma milagrosa. Los médicos no tenían explicación para ello. Esta repentina reversión de los síntomas del derrame cerebral en una mujer de su edad. Ella tenía su propia teoría. Yo me estaba rindiendo. Ella me lo dijo cuando pensé que estabas muerto. No veía ninguna razón para seguir luchando. Pero entonces volviste y de repente volví a tener un propósito. Nunca subestimes el poder de tener algo por lo que vivir. Marcus se declaró culpable de todos los cargos. En la vista para dictar sentencia testifiqué no exactamente por él, sino por la verdad. Le hablé al tribunal sobre los fantasmas, sobre lo que ocurre cuando la culpa se transforma en rabia y la rabia en violencia. Sobre cómo las mentiras de Marcus habían costado 47 vidas inocentes y casi me costaban la mía y la de los fantasmas. Pero también sobre su confesión, su arrepentimiento sincero, sus intentos desesperados por reparar el daño causado. No puede deshacer lo que ha hecho, le dije al juez, pero está tratando de construir algo bueno a partir de las cenizas de lo que destruyó. El santuario que está financiando salvará a cientos de lobos a lo largo de los años. Eso no equilibra la balanza. Nada puede hacerlo, pero es algo. El juez condenó a Marcus a 5 años con posibilidad de libertad condicional en 3 si continuaba con su trabajo de conservación. Mientras se lo llevaban, Marcus me miró a los ojos y articuló 2 palabras. Gracias. No asentí, no sonreí, solo lo miré, a este extraño que era mi padre, y pensé en las segundas oportunidades, en si las personas que habían hecho cosas terribles podían llegar a ser mejores. Ghost me había enseñado que la gracia era posible, que sobrevivir a veces significaba dejar ir el odio. Quizás algún día llamaría a Marcus papá, quizás no, pero podía vivir con él quizás. Después de todo, el quizás me parecía esperanza. 2 meses después del accidente, dieron de alta a Ghost. No volvería a la naturaleza, explicó el veterinario. Sus lesiones eran demasiado graves y su confianza en los humanos estaba demasiado arraigada. Después de semanas de tratamiento, necesitaría un refugio permanente, un lugar seguro donde pudiera vivir sin el estrés constante de la supervivencia. Fue entonces cuando tomé mi decisión. Llamé a Johns Hopkins y aplacé mi admisión. Llamé al Cedar Valley Wildlife Sanctuary, aún en construcción, en las antiguas tierras del rancho de Marcus, y pregunté si necesitaban un cuidador residente. El director dijo que sí antes de que terminara de explicarle. Tú eres la chica, dijo, la que Ghost salvó. ¿Quieres trabajar aquí? Quiero quedarme con él, le corregí. Todo lo demás son solo detalles. Rose se mudó conmigo a la pequeña cabaña que estaban construyendo en los terrenos del santuario. No te crié sola para pasar mis últimos años sola, dijo con firmeza. Además, alguien tiene que vigilar a ese lobo, asegurarse de que trata bien a mi nieta. El santuario abrió sus puertas un frío día de noviembre, 3 meses después del accidente que lo cambió todo. 5,000 acres de naturaleza protegida, instalaciones de última generación y la misión de rescatar y rehabilitar a los lobos que no podían volver al medio natural. Ghost tenía su propio espacio, 5 acres de bosque con una cueva que él mismo había elegido, una cascada que me recordaba el lugar al que me había llevado aquella primera noche terrible. Pero cada mañana me esperaba junto a la valla, y cada mañana yo acudía. Pasamos toda nuestra vida enseñando a nuestros hijos sobre la lealtad,
sobre estar ahí cuando las cosas se ponen difíciles, sobre amar sin condiciones. Pero a veces las lecciones más profundas provienen de los maestros más inesperados. Ghost nunca estuvo destinado a ser mi padre. Sin embargo, me enseñó lo que realmente significa la paternidad. Elegir a alguien cada día, protegerlo cuando no puede protegerse a sí mismo, ver más allá de sus cicatrices y descubrir a la persona que hay debajo. Rose siempre decía, la familia no es solo lazos de sangre, es quien está ahí cuando el mundo se derrumba. Tenía razón. Aprendí que la fe de una abuela puede mover montañas, que el amor puede curar lo que la medicina no puede y que a veces los pedazos rotos de nuestras vidas encajan de formas que nunca imaginamos. 3 años después, viendo a Ghost jugar con cachorros de lobo rescatados en el santuario, viendo a Rose tejer mantas en su mecedora, por fin comprendí lo que significa el hogar. No es un lugar, es quien se quedó cuando quedarse era difícil, quien te eligió cuando te sentías rechazado, quien te amó hasta devolverte a la vida cuando habías olvidado cómo vivir. Ghost me salvó de ese coche en llamas, pero, en realidad, nos salvamos mutuamente de algo mucho más peligroso, la soledad. ¿Qué fuente inesperada te enseñó la lección más importante sobre el amor? ¿Alguna vez has vivido un momento en el que la fe en la supervivencia de alguien era lo único a lo que podías aferrarte? Comparte tu historia en los comentarios a continuación. Tus palabras pueden ser exactamente lo que otra persona necesita escuchar hoy.